Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar o a comenzar a ver el libro del profeta Oseas. Bien, dentro de los profetas preexílicos, que como hemos dicho, los profetas preexílicos existieron en el siglo octavo antes del exilio, ¿verdad? Contemporáneo al profeta Amós, que vimos la semana pasada, tenemos al profeta Oseas. El profeta Oseas, bueno, tiene muchas características, pero quizás el lema o la frase que lo resume más es el profeta del amor misericordioso de Dios. El profeta del amor misericordioso de Dios. Y bueno, desde aquí pues empezamos a partir, que nos va a hablar, la clave para entender al profeta Oseas es que nos va a hablar desde el amor tan grande que nos tiene Dios, desde el amor tan grande que tenemos de la misericordia de Dios. A partir de ahí es donde nosotros vamos a partir de ahí es donde nosotros vamos a poder entender eh, a este profeta, ¿no? Entonces, es un profeta preexílico. También es un profeta norteño. Él pertenece al reino del norte, a diferencia de Amós, que era del reino del sur y va a profetizar al reino del norte. Aquí tenemos más bien al profeta Oseas, que él sí pertenece al reino del norte y va a profetizar también en el reino del norte. Bien, aquí dice que su nombre proviene del verbo salvar, de yashá. En hebreo se dice yashá, que es el verbo salvar. De esta raíz yashá también viene pues el nombre de Jesús, ¿no? Yeshua. Eh, pero también el nombre de Oseas y también el nombre de Josué. Vienen de esta misma raíz, de este mismo verbo que significa salvar. Aquí dice, bueno, pues que es originario del reino del norte y ejerce su ministerio en el mismo reino del norte. Al parecer, y bueno, de acuerdo al libro de texto que estamos llevando, el libro de texto que es de Salvador Carrillo Alday, Los Profetas de Israel, el libro de, hoy se va a ver muy chiquito, pero Los Profetas de Israel de Salvador Carrillo Alday. Bueno, este es el libro de texto que estamos llevando y bueno, en este libro nos dice que este profeta pues también, a diferencia de Amós, que era ranchero, ganadero, agricultor, el profeta Oseas más bien es como de clase alta. Él pertenece a esta jerarquía a la que tanto va a criticar. Él pertenece a estas clases elevadas. Su nivel de lenguaje es más refinado y pues él, él es de clase social alta. Y también pues obviamente su nivel educativo era mucho más alto que el de Amós. Bien, aquí dice que posiblemente comenzó su ministerio a partir del año 745 a.C., en tiempos del rey Jeroboam II del Reino del Norte. Bien, esa es la época en la que se ubica su inicio de su ministerio. Aunque es contemporáneo de Amós, pues digamos que empezó un poquito más tarde, ¿no? Aunque el contexto histórico, político, pues es muy similar a lo que denunciaba el profeta Amós. Aquí dice, bueno, que pudo presenciar la caída de Samaria, la capital de Israel. Si empezó su ministerio en el año 745, debemos de recordar que en el año 722, Samaria, la capital de Israel, y todo el reino del norte, bueno, fue invadido en el año 722 por los asirios. Entonces, pues digamos que unos 20, 22, 23 años antes de la invasión es cuando él empieza su ministerio. Sin embargo, sí le toca a él sufrir en carne propia esa invasión. Se cree que pudo haberse refugiado en el reino del sur bajo el reinado de Ezequías. Ezequías era el rey en Judá. Y entonces, bueno, pues cuando son invadidos por el reino del norte,
Una posibilidad es que haya sido, que haya huido al Reino del Sur durante esta invasión. Bueno, y aquí dice que realiza diferentes acciones simbólicas, entre ellas quizás la más importante, casarse con una mujer dada en adulterio o dada al adulterio. Bien, ¿qué significa esto de acciones simbólicas? Bueno, primero tenemos que definir qué es una acción simbólica. Eh, Dentro del profetismo, realizar una acción simbólica es hacer un acto físico y que ese acto físico pues sea el símbolo o sea la señal para decir o significar algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy común en la antigüedad, en esta institución del profetismo, pues realizar algunas acciones simbólicas. Por ejemplo, cuando un profeta rompía un yugo, significaba que, bueno, pues el yugo de la servidumbre que tenían en ese momento, pues que ya se iba a romper, ¿no? Entonces el profeta literalmente agarraba un yugo y lo rompía, lo partía a la mitad, como para simbolizar que ya el yugo que pesaba sobre ellos, pues ya iba a desaparecer, ¿no? Entonces así tenemos infinidad de acciones simbólicas, actos simbólicos que muchos profetas pues van realizando a lo largo de su vida, que rasgarse las vestiduras, por ejemplo, romperla en 11 jirones, no sé, eh, hay muchísimas acciones simbólicas que es realizar un acto físico, pero que ese acto físico en sí mismo representa un mensaje hacia el pueblo al que está dirigido, ¿no? Entonces, bueno, pues a Oseas le toca esta parte de realizar esta acción simbólica. Sin embargo, en esta acción simbólica está envuelto él y su vida conyugal. Dios le pide al profeta que se case con una mujer dada en adulterio. Dios le pide, Dios le pide al profeta Oseas que se case con una mujer y que esa mujer ya sea prostituta o dada a la prostitución o con tendencias a ello, ¿no? Entonces, es una acción pues muy fuerte que va a involucrar la vida de Oseas y de su esposa. Muy bien, por un lado vemos que el ministerio profético pues no es cualquier cosa. El ministerio profético pues representa, bueno, lleva la vida, ¿no? En dar ese mensaje que Dios quiere para el pueblo. En eso les va la vida. No es como un servicio comunitario, como un servicio social, como una organización no gubernamental, una asociación civil, o que de repente uno quiere hacer una labor y luego ya se desentiende de ella. No, para este tipo de profetas que nosotros encontramos en la Biblia, para este tipo de profetas, su ministerio profético involucra toda su vida. Tan es así que, bueno, pues vemos una señal pues importante, ¿no? Dios les puede pedir señales o Dios les puede pedir pues prácticamente lo que Él quiera y ellos están comprometidos con hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí como Dios le pide que tome a esta mujer como esposa y Él ni siquiera reclama, ni siquiera, pues sí, le dice, oye, no, no, yo no me quiero casar con ella. Él obedece, ¿no? Simplemente pues obedece. Y bueno, pues es la vida de los profetas, ¿no? El obedecer, la obediencia, el dar el mensaje, eh, independientemente de que si está de acuerdo, que si no está de acuerdo, si le parece bien, él simplemente sigue las instrucciones que Dios le da para dar este mensaje. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta acerca de las características del profeta Oseas. Duda, pregunta, comentarios. Bueno, pasamos al contexto histórico, político y religioso. Bueno, el contexto histórico, político y religioso es muy similar al del profeta Amós, que ya vimos. Es un poquito posterior y bueno, pues encontramos un periodo de decadencia política. Este, Hay mucha turbulencia política también. Aquí menciona el libro de texto que pues hay 4 reyes muertos en ese periodo que vimos, desde que empieza su ministerio hasta la caída de Samaria o del reino de Israel.
pues ahí pasan 4 reinados, ¿no? 4 reyes, Zacarías, Shalum, Pekahya y Pekah. También tenemos en este contexto político, hay intentos de alianza con Egipto y Asiria. El pueblo de Israel, al verse amenazado o al sentirse ya muy amenazado, pues siempre se ve tentado a pactar alianzas tanto con los asirios, que eran los más poderosos en ese momento, como los egipcios, que a lo mejor no eran tan poderosos en ese momento, pero siempre tenían una fuerza militar importante, ¿no? Entonces, siempre se veían tentados a realizar alianzas con Egipto, aunque habían pasado 400 o 500 años en esclavitud en Egipto. Sería una ironía, ¿no? Pero también trataban de buscar a veces alianzas políticas o pactos de guerra para defenderse de las potencias enemigas. Bueno, desviaciones religiosas, bueno, pues teníamos los cultos cananeos, que siempre eran una tentación para el pueblo de Israel. Teníamos esta práctica de la prostitución sagrada. Tenemos pues sí, esta tentación de adorar otros dioses, sobre todo con esta práctica de la prostitución sagrada que va a señalar mucho Oseas, ¿no? La prostitución sagrada, bueno, pues eran, por ejemplo, sacerdotisas dedicadas a algún dios extranjero, a un Baal o a una diosa de la fertilidad, etcétera, que se subían a los montes, a las montañas, y en la cima de las montañas, bueno, pues realizaban este tipo de prostitución en donde pues la gente pagaba dinero para tener relaciones con estas sacerdotisas, entre comillas, pero que, bueno, pues teníamos esta doble infracción, ¿no? No solamente era el tener pues, estas prácticas sexuales, sino que estas prácticas sexuales implicaban un culto, ¿no? Una adoración a otros dioses. Entonces esas eran las desviaciones religiosas, además del culto vacío, la corrupción que había dentro de los sacerdotes en esa época. También había idolatría y había pues libertinaje, ¿no? Bien, ese era el contexto histórico-político. Vamos a ver más adelante, también había un poquito más adelante después de Amós, viene esta guerra fratricida o esta guerra siro-efraimita que va a modificar un poquito el contexto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a ver este video que nos da como un resumen de lo que es el libro de Amós. Vamos a ver este video. Todos nos emocionamos ante una historia de amor con un final feliz. Así es la historia del profeta Oseas, contada en su libro. Oseas vivió en la misma época que los profetas Amós, Isaías y Miqueas. El nombre Oseas quiere decir salvación y tiene que ver con la historia contada en el libro profético de este gran hombre. Gomer, la esposa, abandona a Oseas y va a vivir con el amante. Por la contradicción de los acontecimientos, ella cae en desgracia y termina siendo vendida como esclava. Con amor en el corazón, Oseas va a su encuentro, se enfrenta a los dueños, les hace una oferta, compra a la esposa y la lleva de vuelta para la casa. De ahí que el tema del libro sea el amor leal de Dios por Israel, representado por la experiencia conyugal del profeta. Este libro profético, tal vez más que cualquier otro del Viejo Testamento, pone de manifiesto el corazón de Dios. Oseas vive en su propio casamiento lo que Dios estaba pasando en relación con Israel. Dios vio a su esposa, la nación santa, involucrándose con otros dioses, cometiendo adulterio espiritual. Aún después de todo lo que Israel hizo, Dios tendría la gracia y la misericordia
para reconciliarse con esta esposa adúltera y establecer una nueva alianza con ella. Bueno, pues en este video vemos un resumen, ¿verdad? Digamos de la parte más significativa. A Oseas se le conoce como el profeta del amor misericordioso de Dios. Y bueno, pues prácticamente todo el libro, o a lo largo de todo el libro, tenemos este tema de la fidelidad, de la misericordia, de la lealtad de Dios con su pueblo. Y por el otro lado, pues lo opuesto, ¿no? La infidelidad, la falta de cumplir los mandamientos, el irse por otros cultos a otros dioses, la prostitución y el adulterio, que en este caso, en este libro, son como sinónimos, pues va haciendo un paralelismo a lo largo de todo este libro, ¿no? Así como un hombre misericordioso, bueno, puede ser y permanecer fiel a su esposa, a lo mejor haciendo la comparación, y en este caso la esposa es la adúltera que se va en pos de otros señores, se prostituye, obtiene beneficios y bueno, pues de esa manera hace la comparación. Así como esa mujer se prostituye, está haciendo la comparación de así el pueblo de Israel se ha prostituido, ¿no? ¿Y cómo se ha prostituido? Pues se ha prostituido yéndose a adorar otros dioses. Esa alianza que se había establecido en el Sinaí, en donde se comprometían como en un matrimonio a amarse, a cuidarse, a protegerse, por ejemplo, bueno, la fórmula de la alianza, ¿no? Y yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Este compromiso en esta antigua alianza en donde Dios se comprometía a ser el Dios de ellos, a cuidarlos, a bendecirlos, a prosperarlos, a protegerlos. Y por otro lado teníamos el pueblo que se comprometía a cumplir los mandamientos. Esa era la parte del compromiso del pueblo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya en esta etapa de prosperidad económica, en esta etapa donde ya se habían dividido los reinos, pues se olvidaron un poco o un mucho de los mandamientos y eso empieza a traer esta serie de consecuencias. No solamente se olvidan de los mandamientos, sino que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y solo a Él servirás. Y sin embargo vemos cómo desde el primer mandamiento empiezan ellos a transgredirlo, ¿no? Como adorando otros dioses, yéndose en pos de otros dioses extranjeros, dioses cananeos, practicando la prostitución sagrada. Entonces, debido a esta prostitución, entonces Dios quiere dar ese mensaje a su pueblo y hace vivir al profeta Oseas en carne propia la infidelidad. No tanto como castigo, como para que tú veas lo que yo siento, sino para que sea como un signo o una señal de algo similar, no algo muy parecido. Es una analogía de lo que Dios siente cuando ve a su pueblo elegido, su pueblo predilecto, que lo ha abandonado y se ha ido en pos de otros dioses. Entonces Dios siente algo similar a lo que sentiría un hombre justo, honesto, leal, y lo que él sentiría en relación a una mujer adúltera, dada la prostitución, que se va en pos de otros señores, ¿no? Entonces todo el libro va a ser esa comparación o ese paralelismo. Lo vamos teniendo entonces que ir leyendo en ese doble nivel. A veces habla del aspecto físico de la pareja, pero se está refiriendo, está haciendo la comparación a Dios, a Yahvé, con el pueblo de Israel. Y a veces habla del pueblo de Israel, pero también viene a colación o lo manifiesta o lo demuestra con esta cuestión física. A veces se traslapan o en la misma narración parece que está hablando de una persona física, de una mujer, de un hombre, y a veces está hablando de Dios y del pueblo, ¿no? Entonces tenemos que ir como que interpretando correctamente y siguiendo en este doble juego o en este doble nivel la analogía muy claramente que está estableciendo, no solamente de la alianza, sino más bien de la infidelidad. Y entonces en ese sentido, infidelidad y prostitución pues serían prácticamente lo mismo. En un sentido estricto no es lo mismo ser infiel que prostituirse.
Pero en este sentido bíblico, sí, porque en la infidelidad también está la prostitución y sobre todo en este sentido de prostitución sagrada. Entonces es como sinónimo, ¿no? Cuando hable de prostituciones, realmente lo que está echándole en cara al pueblo es la idolatría. La infidelidad y las prostituciones realmente lo que representan es la idolatría del pueblo de Israel, que se ha ido en pos de otros dioses, que se ha ido a adorar a otros dioses y que se ha olvidado por completo de la alianza, se ha olvidado por completo de cumplir todos los mandamientos. Muy bien, dudas, preguntas acerca del video, comentarios acerca del video, del amor misericordioso de Dios. Si tienen una duda o pregunta, simplemente prendan su micrófono y háganla con toda confianza. Nadie, bueno, continuamos. Entonces, tenemos entonces estos relatos de Oseas y Gomer. Gomer es el nombre de esta mujer, bueno, en el capítulo 1, vamos a ver ahorita más adelante, que realmente, aunque parecería un relato, son dos relatos que nos narran esta historia de infidelidad. Bueno, la acción simbólica es una acción simbólica. El hecho de que él se case físicamente con una mujer es una acción simbólica con la finalidad de denunciar la idolatría. El simple hecho de ese matrimonio es un símbolo para el pueblo de Israel que les está echando en cara su idolatría. Bueno, aquí dice entonces que Oseas, siguiendo la instrucción de Dios, toma una mujer dada a la prostitución, llamada Gomer. En el capítulo 1, versículos del 2 al 3, nos habla de esta mujer que se llama Gomer y que van a concebir y dar a luz 3 hijos. Déjenme ver, vamos a buscar en la Biblia a ver qué es lo que dice. Entonces tenemos el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1. Bueno, al principio del libro de Oseas dice palabra de Yahvé que fue dirigida a Oseas, hijo de Berí, en tiempo de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, de Israel. Bueno, aquí nos dice quién es Oseas, quién es su papá y quiénes son los reyes de su época, tanto los reinos de Judá como del rey de Israel. Bien, luego tenemos aquí entonces ya en el capítulo 1, versículo 2, luego tenemos, digamos, el relato de vocación de Oseas, o más bien este mandato, ¿no? Esta instrucción en donde le pide que se case con una mujer que se prostituye. Dice el versículo 2, comienzo de lo que habla Yahvé por Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, ve y tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé. Bueno, tenemos entonces el relato y el mandato, ¿no? Aquí esto es lo que le dice Yahvé a Oseas, ve y tómate una mujer, no le está dando opciones, no le está diciendo si quieres o opcional, no, le está diciendo, ve, tómate una mujer dada a la prostitución. Bueno, llama la atención este relato, en primero que está en tercera persona, es decir, ¿qué significa que está en tercera persona? Significa que no es él el que está narrando, porque si no diría, Yahvé me dijo, ¿no? Y aquí dice, dijo Yahvé a Oseas. Eso quiere decir que posiblemente este texto, este relato específicamente, lo pudo haber escrito o puesto por escrito algún discípulo de Oseas y no directamente él, ¿verdad? Porque está en tercera persona. Bueno, entonces le dice, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución. Estos hijos de prostitución, bueno, es simplemente porque la mujer es dada a la prostitución, pero no implica una condena a los hijos, no implica un reproche, un señalamiento específico a los hijos de prostitución. Simplemente pues es el hecho de que son hijos de una mujer prostituta, ¿no? ¿Por qué la tierra se está prostituyendo? Bueno, entonces aquí tenemos ya este juego de palabras, una mujer dada a la prostitución,
con hijos de prostitución porque la tierra se está prostituyendo, ¿no? Entonces ahí ya hace la comparación. Vas a hacer esto, te vas a casar con una mujer dada la prostitución, vas a tener unos hijos de prostitución. Y la razón es, ¿por qué? Porque la tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé. Es decir, la tierra, y no solamente el pueblo de Israel, aquí habla de toda la tierra, ¿no? Toda la tierra se está prostituyendo, está yendo en pos de otros dioses, ¿no? Si nosotros lo aplicamos a nuestros tiempos, pues evidentemente vemos que se cumple la palabra, ¿no? Yo creo que ahorita más que en esa época. Yo creo que queda, ¿no? La tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé. Vivimos cada vez más personas que viven un laicismo, cada vez más personas que viven una fe light. eh, y bueno, pues que poco a poco se van apartando de Yahvé. Bueno, entonces ese es el mandato. ¿Qué es lo que él hace? En el versículo 3 vemos, fue él, o sea, Oseas, y tomó a Gomer, hija de Diblayim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces tenemos el nombre de esta mujer que estaba dada a la prostitución. Aquí hay duda de que si era prostituta o nada más estaba dada a la prostitución o tenía tendencias. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero sí menciona quién es la hija. Si no menciona que es prostituta, sí menciona dada a la prostitución, entonces a lo mejor con tendencias a la prostitución. Y Yahvé le dice, ponle el nombre de Yisrael, bueno, al hijo, ¿no? Entonces, bueno, se va, se casa con ella y a fruto de ese matrimonio va a tener 3 hijos. Fruto de este matrimonio que él sabe, Dios sabe que esta mujer es dada a la prostitución, o sea, sabe que esta mujer es dada a la prostitución y sin embargo, bueno, pues al principio se casan bien y le va a dar 3 hijos. Estos hijos van a tener nombres simbólicos. Yahvé le dijo, ponle el nombre de Yisrael, porque dentro de poco visitaré yo la casa de Jehú, por la sangre derramada en Yisrael, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Aquel día romperé el arco de la casa de Israel, perdón, aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Yisrael. Bueno, el primer nombre es como un aviso en 3 etapas. El primer nombre significa una primera etapa como un aviso, y le pone un nombre simbólico. Este Yisrael es un nombre de un vallecito en el Reino del Norte. Es un vallecito que era muy típico y muy común, donde había muchas batallas campales, muchas guerras, era un campo de batalla. Y bueno, pues era un nombre simbólico y bueno, pues representaba, digamos, la matazón o la matanza de una guerra que había existido. Y era como un recordatorio de, bueno, pues todas esas personas que habían muerto por esa batalla, pues estaban clamando, ¿no? ¿Por qué? Porque la casa de Jehú, el reino del norte, va a terminar. Y era como una advertencia, ¿no? Para nosotros poder entender este tipo de nombres, a lo mejor podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que se llame Yisrael? Pues no tiene nada, ¿no? ¿Qué tiene de simbólico? Bueno, yo creo que en todos los países latinoamericanos a lo mejor tenemos alguna serie de nombres de lugares específicos que nos traen a la memoria luego algunos sucesos a lo mejor de represión o de matanza, ¿no? Por ejemplo, en México, pues no sé, tenemos varios, por ejemplo, si dijéramos Ayotzinapa, si dijéramos Acteal, ¿no? En Chiapas, pues a los que tienen buena memoria, bueno, se acuerdan de esa matanza de indígenas en Chiapas o de los estudiantes de Ayotzinapa, etcétera. Entonces, imagínense un niñito que se llame Acteal o un niñito que se llame Ayotzinapa, ¿no? Yo creo que todos los países latinoamericanos tenemos nuestros propios lugares en donde simbólicos que representan ya un estandarte, una bandera eh, que reclama, ¿no? Reclama a los poderosos alguna matanza, ¿no? Entonces, bueno, por eso es este nombre político, simbólico, que representa pues una lucha, ¿no? Una llamada de atención hacia los poderosos. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a regresar acá a la presentación, a ver qué más dice, ¿no? Entonces, aquí dice en la presentación entonces, que
que concibe y da luz a 3 hijos. El primero se va a llamar Yisrael, ¿verdad? Yisrael, que ya vimos, ese es el primer hijo. Después va a tener una hija que se va a llamar no compadecida, así, no compadecida. Y entonces vemos cómo Dios se va alejando del pueblo de Israel, no porque Él se quiera alejar, sino como consecuencia de alejarse de los mandamientos, como consecuencia de ir en pos de otros dioses, pues entonces también Dios se va alejando de su pueblo. Y ve cómo, cómo en etapas o estos nombres de estos niños que van a ir creciendo, pues es una llamada de atención para el pueblo, ¿verdad? Primero este nombre político de Israel y luego este nombre de no compadecida, que bueno, así como Dios se compadeció de su pueblo, lo bendijo, lo sacó de la esclavitud, etcétera, ahora ya Dios no se va a compadecer de su pueblo. Lo va a dejar expuesto a todos los, pues a todos los peligros que puede haber con los reinos vecinos. Dios ya no se va a compadecer de su pueblo. Eso es lo que está diciendo este nombre. No compadecida, les va a gritar a los demás, a su pueblo, que ya Dios no se va a compadecer de ellos. Y por último tiene otro niño que se llama No mi pueblo. ¿Sí? Este niño, bueno, pues como que en etapas, ahora ya Dios no solamente no se va a compadecer, sino que digamos ya no va a reconocer a ese hijo, o ya no va a reconocer a su pueblo, este ya no es mi pueblo, ¿no? Como si lo rechazara, como si dijera, yo no soy el papá de este hijo, ahora ya va a decir, yo no soy el Dios de este pueblo, ¿no? Entonces va avanzando el rechazo que Dios va sintiendo hacia el pueblo de Israel. Ojo, aquí podríamos caer en la tentación de pensar, bueno, que es un Dios rencoroso, es un Dios castigador, es un Dios quizás con características humanas, ¿no? Sin embargo, no, no es que es así, más bien el que ha fallado es el pueblo, el que se está alejando es el pueblo, el que se está quedando expuesto es el pueblo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido la alianza, porque no ha cumplido los mandamientos. Todo esto es consecuencia de olvidarse de los mandamientos, todo esto es consecuencia de olvidarse de la primera alianza. Bien, entonces esto sería lo de Oseas y Gomer. Después, Oseas pierde a su esposa y la vuelve a conquistar. Bueno, este es algo también interesante, que vamos a ver cómo también en este relato, Dios pierde a su esposa, Dios pierde el amor de su esposa y bueno, él sabía, bueno, Oseas, ¿verdad? Sabía que su mujer era dada a la prostitución o tenía esa tendencia. Y eventualmente, bueno, pues se da cuenta de sus infidelidades. La descubre y pudiéndola poner al escrutinio de todos, pudiéndola incluso ordenar pues que la apedrearan o que la mataran como permitían las leyes, va y la defiende y la intenta reconquistar nuevamente, ¿no? Esto es para ponernos de manifiesto el amor misericordioso de Dios, así como lo hace Oseas, así también Dios ha sido misericordioso con el pueblo de Israel y aun a pesar de sus infidelidades, aun a pesar de sus prostituciones, de sus idolatrías, de sus actos impuros de fornicación, consagrados a otros dioses, aun a pesar de eso, este, Dios perdona a su pueblo y busca reconquistarlo, ¿no? Busca reconquistarla como si fuera a una mujer. Y bueno, pues le hace ver sus errores y también, bueno, pues si ya la estaban vendiendo, la compra, la adquiere pagando un rescate, deja un tiempo para que se purifique y luego la lleva al desierto para volverla a conquistar, para reconquistarla, haciendo referencia al Éxodo. Bien, todo esto es lo que va a hacer el profeta Oseas, pero también todo esto eh, en sí mismo es un acto simbólico que representa lo que Dios ha hecho para, aún perdonando los pecados del pueblo de Israel, hace todo el intento de reconquistarlo. Y si hacemos una analogía con nuestra persona, porque es bueno también no solamente con el pueblo de Israel, sino también con nuestra persona, también la analogía pues sería esa, ¿no? La analogía sería que así como Dios ha perdonado muchas veces al pueblo de Israel,
Así como el profeta Oseas le perdona su infidelidad a, a Gomer, así también Dios nos ha perdonado muchas veces todas nuestras infidelidades, ¿no? Dios es misericordioso y nos ama infinitamente. Entonces, de la misma manera en que ha perdonado al pueblo de Israel, de la misma manera en que ha perdonado a Gomer, así también nos ha perdonado, yo casi puedo asegurar, a cada uno de nosotros nos ha perdonado de muchas infidelidades, de muchas prostituciones, de muchos adulterios, de muchos pecados y bueno, pues es rico en misericordia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también llega un momento en que la paciencia de Dios se agota, dada las reiteradas faltas, y bueno, pues es lo que vemos aquí. Sin embargo, Él siempre está dispuesto a reconciliarse, Él siempre está dispuesto o Él está esperando reconquistarnos nuevamente, ¿no? Mientras tenemos vida, nosotros siempre tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Y Dios, como ese caballero, como ese Señor misericordioso, leal, fiel, siempre está esperándonos a que nosotros nos arrepintamos de todas nuestras infidelidades, de todas nuestras impurezas, de todos nuestros pecados, de todos nuestros delitos. Y siempre Él nos espera con los brazos abiertos, ¿no? Lo extraordinario de aquí es el amor misericordioso de Dios. Acuérdense que era el título del libro, ¿verdad? Entonces, lo extraordinario es el amor misericordioso de Dios. Humanamente uno diría, pues, si te fueron infieles, pues ya se acabó, termina todo, desquítate, véngate, hazle esto, no sé. Humanamente se nos pueden venir muchos pensamientos. Sin embargo, el amor de Dios es mucho más grande que el amor que nosotros podemos tener. Y aquí lo vemos reflejado, pues, en esta historia. Vamos a ver, vamos a ver la Biblia para ver qué es lo que dice acerca de este relato, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver directamente, aquí ya concibe de nuevo una hija que se llama no compadecida, porque yo no me compadeceré más de la casa de Israel, soportándoles todavía. Y bueno, después tiene a No mi pueblo, ¿no? Que es el último de los hijos. Bueno, después tenemos aquí capítulo 2, la primera parte del capítulo 2, en donde, bueno, pues resalta porque, bueno, pues tenemos como un mensaje de esperanza. Posiblemente no era el lugar adecuado, posiblemente era un texto tardío, en donde va a contrarrestar estos tres señalamientos que son muy fuertes de Yisrael, de No mi pueblo y No compadecida, que son tres nombres muy fuertes, y aquí tenemos este texto, digamos, de esperanza, ¿no? Siempre los profetas dan ese mensaje de esperanza y aunque están denunciando los excesos, los pecados, siempre dan esta esperanza. Entonces dice, eh, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se mide ni se cuenta, y en lugar del mismo, donde se les decía, no mi pueblo, se les dirá hijos de Dios vivo. Digamos que sería lo opuesto, ¿no? Lo opuesto de no mi pueblo es hijos de Dios vivo. Se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel en uno, que bueno, no, digamos que históricamente no sucedió así, porque acuérdense que se deportó el reino del norte y ya no regresó. Se pondrán un solo jefe y desbordarán de la tierra, porque será grande el día de Yisrael, ¿no? O sea, lo opuesto de la matazón de Yisrael. Decida a vuestros hermanos, mi pueblo, y a vuestras hermanas, compadecida, ¿no? Entonces, lo opuesto de no mi pueblo es mi pueblo, y lo opuesto de no compadecida es compadecida. Bueno, posiblemente, bueno, así lo menciona el libro de texto, posiblemente es un texto tardío que trata de suavizar o contrarrestar un poco eh, estos símbolos o estos nombres propios, ¿no? Bueno, aquí ya en el 2.4 comienza la infidelidad. Aquí en el 2.4 ya comienza el pleito entre el hombre y la mujer y los hijos, ¿no? La telenovela. Y aquí, bueno, pues les echa en cara Oseas a los hijos, ¿verdad? Les dice, pleitead o pelead o peleense con vuestra madre. Pleitead porque ella ya no es mi mujer, ¿no? Aquí al principio, bueno, pues vemos cómo
cuando se da cuenta de la infidelidad, pues la rechaza, ¿no? Humanamente siente ese rechazo, siente ese desprecio. Y dice, porque ella ya no es mi mujer y yo no soy su marido. Entonces ya la rechaza, ¿no? Porque él se da cuenta de la infidelidad. Que quite de su rostro sus prostituciones y de entre su pecho sus adulterios. Bueno, aquí se torna el lenguaje muy gráfico, y en esta imagen de prostitución sugiere, bueno, pues todas estas infidelidades que está haciendo esta mujer con sus amantes, ¿no? Dice, no sea que yo la desnude toda entera, como era posible, ¿no? La podía desnudar y la podía expulsar de su casa, ¿no? Que la gente la viera desnuda como una señal de que la había descubierto en ese acto de adulterio. Y la deje como el día que nació, la ponga hecha un desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Bueno, pues había penas, ¿no? Dentro del Antiguo Testamento, dentro de las leyes locales y de esa época, en donde era permitido matar a los adúlteros, ¿no? Si no mal recuerdo, en la ley, no tengo la cita en la memoria, pero no me acuerdo si es Deuteronomio o Números, no solamente el castigo era para la mujer, también podía ser para el hombre, ¿no? Podían ser muertos por su adulterio, ¿no? En flagrante acto de adulterio. Bueno, en el 2.6 dice, ni de sus hijos me compadeceré porque son hijos de prostitución. Ahora sí que hasta los hijos la llevaron, ¿no? Ya no se va a compadecer ni de sus hijos. Está, digamos que en el momento más airado de darse cuenta de la infidelidad. Dice, pues su madre se ha prostituido, posiblemente la vio o le dijeron o no sé, pero él está seguro de que se ha prostituido. Se ha deshonrado la que los concibió cuando decía, me iré detrás de mis amantes. Cuando decía, me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo seguimos manejando este segundo plano. Por un lado, el aspecto carnal, físico de una mujer que va en busca de sus amantes. Y los amantes pues les dan dinero o en especie le dan pan, agua, lana, lino, aceite y bebidas, ¿no? Digamos que eran sus necesidades, que suplían sus necesidades básicas o le daban dinero, le daban oro para que ella los pudiera comprar. Y eso es lo que ella pensaba, ¿no? Me voy a ir detrás de mis amantes porque ellos son los que me dan pan, agua, lana, lino, etcétera, ¿no? Y dice, por eso yo cercaré su camino con espinos, la cercaré con seto y no encontrará más sus senderos. Entonces, bueno, él la aísla. Ella va a buscar a sus amantes, ella aún así, al verse descubierta, va a perseguir a sus amantes y ya no los va a alcanzar, ¿verdad? Porque está cercada. Los va a buscar y ya no los va a encontrar. Entonces dirá, voy a volver a mi primer marido, que entonces me iba mejor que ahora. Entonces, bueno, ahora que ya la han abandonado también sus amantes, entonces convenencieramente dice, bueno, pues mejor me regreso con mi primer marido porque me iba mejor que ahora, ¿no? Dice en el versículo 10, no había conocido ella que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite virgen. Desde el punto de vista de Oseas, pues era el que pagaba todo, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de Yahvé, era el que proveía, realmente era el que proveía de todas las necesidades al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel invocara a los dioses extranjeros, etcétera, pues como vamos a ver más adelante, son dioses que no existen. Entonces, realmente quien proveía de todo, pues es Yahvé. Realmente quien provee todo, pues es Dios. Así como en el caso físico, acá decía, bueno, ella pensaba que sus amantes eran los que le daban la lana, el lino, el aceite. Sin embargo, no es eso. Es Yahvé, es Dios el que le ha dado todo eso, ¿no? La plata yo se la multiplicaba y el oro lo empleaban en Baal. O sea, yo les daba plata y el oro en lugar de gastarlo en algo bueno, lo fundían para hacer figuras dedicadas al Baal. Bueno, por eso volveré a tomar mi trigo
a su tiempo y mi mosto a su estación, retiraré mi lana y mi lino que habían de cubrir su desnudez. Bueno, se lo va a retirar a ella, ¿no? Y ahora descubriré su vergüenza a los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus novilunios. Aquí ya está hablando pues del pueblo, ¿verdad? Haré cesar todo su regocijo. Es decir, van a cesar las fiestas, los novilunios, los sábados y todas las solemnidades. Arrasaré su viñedo y su hoguera de los que decían, ellos son mi salario, los que me han dado mis amantes, etcétera. Y luego la visitaré por los días de los Baales, cuando les quemaba incienso, cuando adornaba con su anillo y su collar y se iba detrás de sus amantes, olvidándose de mí. Bueno, y aquí viene el amor misericordioso de Dios, ¿no? Aquí ya como que se le pasa un poquito el coraje al profeta y dice, por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto es importante, esta frase, ¿verdad? Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es decir, desde el punto de vista humano, Oseas quiere, bueno, se da cuenta de la infidelidad, la perdona y ahora no solamente la perdona, sino quiere seducirla nuevamente, quiere enamorarla nuevamente. Y por eso piensa, la voy a llevar al desierto y hablaré a su corazón. Es decir, la voy a llevar a un lugar, podría decirse así, romántico, en donde nada más estemos ella y yo, y le voy a hablar al corazón. Aquí la parte del desierto hace referencia también, pues, este, la parte del desierto hace referencia a cuando el pueblo de Israel eh, estuvo en el desierto, esos 40 años en el desierto. Si bien es cierto que hubo algunas idolatrías, algunas rebeldías, sin embargo, bueno, pues estaban en el desierto y en el desierto no había nada. Entonces, la unión o la relación que hay entre Dios y el pueblo en el desierto era pues muy íntima, era muy grande, ¿no? Porque ahí sí que no había otros dioses, ahí sí que no había otros cultos, ahí sí que la gente no tenía mucho dinero porque vivían en el desierto y todo dependía de Dios. Entonces ahí acordándose de esa época con nostalgia de cuando estaban solos, estaban únicamente uno, dependía del otro. Entonces hace referencia a esa etapa desde el punto de vista del pueblo, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer simplemente es llevarla a un lugar en donde el profeta le va a hablar a su corazón y la va a conquistar nuevamente, ¿no? Desde el punto de vista personal, bueno, pues es Dios que nos quiere seducir nuevamente, a pesar de nuestros pecados grandes, chiquitos, medianos, colorados. Él siempre está dispuesto a seducirnos, Él siempre está dispuesto a llevarnos al desierto y hablarnos a nuestro corazón. Él está siempre dispuesto a reconquistarnos. Y bueno, pues ahí todas las ventajas o las bendiciones, ¿verdad? Allí le daré sus viñas y sucederá aquel día que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Este es como un juego de palabras. En esa época era normal que llamaran a sus esposos como Baal, y Baal también podría significar, bueno, sí es el nombre de un dios, pero también significaba señor, ¿no? Entonces las mujeres era común que al marido le dijeran como señor mío, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, como usando este juego de palabras, ahora ya no me va a llamar más Baal mío, ahora me va a llamar marido mío, pero haciendo también alusión a esta idolatría, ¿no? Entonces ya no voy a ser su Baal o su ídolo, ahora ya voy a ser su marido. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y no se mentarán más por su nombre. Haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, etcétera. Yo te desposaré. En el 2:21, yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Bueno, entonces él está pensando como renovar sus votos, ¿no? Como casarse nuevamente, como volver a celebrar esas bodas, casarse nuevamente con la mujer o con el pueblo. Y bueno, pues llama la atención aquí estos aspectos, ¿no? Que digamos que son frutos del amor
o lo que es importante para el profeta Oseas, ¿no? Te desposaré conmigo en justicia, ¿no? La misma justicia de la que habla el profeta Amós. Y en derecho, justicia y en derecho, ¿verdad? La justicia y el derecho. Y en amor y en compasión, de lo que habla el amor misericordioso de Dios, de los que habla Oseas. Entonces, esas serían como que los requisitos, las causas o las consecuencias de vivir esta fe o este amor o esta reconciliación entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y Dios, o Gomer y su esposo, ¿no? Esa sería una como consecuencia. Yo te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Es decir, bueno, va a purificar ese matrimonio en fidelidad y entonces él va a conocer a Dios. Bueno, y sucederá aquel día que yo responderé. Entonces, aquel día, entonces, en el que nos casemos nuevamente, Dios va a responder nuevamente y van a responder los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, el mosto, el aceite virgen, y ellos responderán a Israel. Es decir, se va a revertir esta maldición, esta pues pérdida, con este reconquistarse, con esta reconciliación, con este volverse a Dios. Entonces va a haber todas estas consecuencias, ¿no? Dios vuelve a manifestar su bendición a los cielos, y los cielos van a bendecir la tierra, y la tierra va a responder con frutos, ¿no? Con el trigo, el mosto, el aceite virgen, y esto será como una señal de esta reconciliación entre Dios y su pueblo. Yo la sembraré para mí en esta tierra, me compadecerá. Ahora otra vez esta frase que contrarresta los nombres de los niños, ¿verdad? Me compadeceré de no compadecida y diré a no mi pueblo, tú mi pueblo, y él dirá mi Dios. Es decir, ahora ya se contrarrestan estos nombres simbólicos. Bien, todo esto es en cuanto a esta mujer. Ahora, se complica un poco el problema de la mujer o de la idolatría o del adulterio, porque tenemos este capítulo 3. Hasta aquí el capítulo 1 y el capítulo 2 pues hablan de esta relación, de este casarse con una mujer, de esta infidelidad, y sin embargo él la lleva al desierto y la reconquista. Luego el capítulo 3 también habla de esta relación. Sin embargo, parecería o parece que es un texto diferente, porque en primer lugar, pues aquí ya vemos que está hablando en primera persona, ya no es Yahvé le dijo a Oseas, sino que Yahvé me dijo, ¿no? Me dijo, ve otra vez, amo una mujer, comete el adulterio, etcétera. Yo me la compré por 15 ciclos de plata, etcétera. Entonces empieza a hablar este relato en primera persona. Desde ahí pues ya empieza a llamar la atención. Bueno, ¿será el mismo relato? ¿Será diferente? ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿Es la misma mujer o es diferente? Etcétera, ¿no? Entonces, ahora le da otra instrucción. Le dice, ve otra vez, ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio, como ama Yahvé a los hijos de Israel, ¿no? Haciendo la comparación. Mientras ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tortas de uva. Yo me la compré por 15 ciclos de plata y carga y media de cebada. Y le dije, durante muchos días te me quedarás quieta sin prostituirte ni de ser de ningún hombre, y yo haré lo mismo contigo. Bueno, entonces tenemos este otro relato y bueno, pues surgen todas esas preguntas, ¿no? Si era la misma mujer, si era otra. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de texto. Él la compra por 15 ciclos de plata. Supuestamente era lo que costaba en esa época comprar una esclava, ¿no? Él la compra como una esclava. Y bueno, pues la rescata y la trata de purificar, la aísla en un momento y dice, bueno, ahorita no te vas a prostituir, tampoco él la toca y la deja como en un periodo de purificación, ¿no? Porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni estela, sin efod, ni terafim. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y acudirán con temor a Yahvé y a sus bienes en los días venideros. Bueno,
Entonces, vamos a ver qué posibilidades hay de que este capítulo 3 y el capítulo 1 sean la misma mujer o sea una mujer diferente. Vamos a ver si tienen ahí su libro de gramática. En la página 94, si pueden abrir su libro de gramática, página 94. Bueno, no la gramática, perdón, estoy confundiendo de clase. Su libro de texto, Los profetas de Israel, de Salvador Carrillo Alday. En la página 94, el autor del libro pues presenta este problema y presenta varias posibilidades de estudio, ¿no? Varias posibilidades de interpretación. Dice, el matrimonio de Oseas a que aluden los capítulos 1 y 3 habrá que interpretarlo solamente como una alegoría, una visión, una tardía interpretación de su matrimonio fracasado o habrá sido un verdadero matrimonio. Primero comienza preguntando el profeta si realmente, perdón, el autor, si realmente el profeta se casó literalmente con esta mujer o, o simplemente era una alegoría o era una comparación o era una ficción o era una, pues sí, digamos una narración simplemente, pero sin que tuviera una base histórica o que no hubiera sucedido así tal cual. Bueno, aquí dice que tenemos entonces dos narraciones, ¿verdad? La del capítulo 1 y capítulo 2, que sería la primera. Dice que es estilo indirecto en tercera persona. Y la segunda, que es la del capítulo 3, que es un estilo directo en primera persona. En el capítulo primero, la esposa es llamada Gomer, mujer de prostituciones. En el tercero, la esposa no tiene nombre. En el tercer capítulo, en este relato, la esposa no dice cómo se llama, simplemente dice una mujer, ¿no? Dice una mujer adúltera. Ahí sí ya es una mujer adúltera. Bueno, más abajo dice, bueno, ¿qué opiniones tenemos? ¿Qué posibilidades de interpretación tenemos? O sí, ¿qué posibilidades hay de cómo se puede interpretar? Aquí el autor pues las pone todas y nos deja que nosotros escojamos la que más nos conviene. En primer lugar, bueno, dice por ejemplo, dice aquí por ejemplo, la primera posibilidad, dice que se trata de una alegoría y no de un acontecimiento real. ¿Hay una posibilidad de que no se hayan casado? Sí, hay una posibilidad de que el profeta Oseas no se haya casado, que no se haya, ajá. Existe la posibilidad de que no se haya casado físicamente, literalmente. Y entonces dice que podría ser una alegoría simplemente y no de un acontecimiento real o histórico. Sin embargo, bueno, hay varios argumentos que pueden usarse en su contra, ¿no? En primer lugar, este simbolismo de un matrimonio real también hay lugar en otros libros de otros profetas y también tenemos la serie de actos simbólicos. Entonces, aunque existe la posibilidad de que no se haya casado, se considera que sí pudo haberse casado, más bien se considera más probable que sí pudo haberse casado, ¿no? Por las referencias de otras acciones simbólicas, por las referencias de este matrimonio en los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel. Bueno, no específicamente este matrimonio, pero sí de que el profeta podía casarse en base a lo que Dios le solicitaba, ¿no? Bueno, la segunda posibilidad dice que puede ser una visión y no un suceso real. A lo mejor no es una alegoría, sino simplemente fue una visión que tuvo el profeta de que se casaba con una mujer dada la prostitución, digamos como una pesadilla en donde el profeta
sueña que se casa con una mujer dada a la prostitución, pero que en realidad a lo mejor no se había casado. Bueno, es otra posibilidad, ¿no? Estamos hablando únicamente así como de posibilidades. Bueno, hay otra posibilidad que es una interpretación tardía de su matrimonio. ¿Qué significa? Que el profeta ya estaba casado, ya se había casado, y luego, pero no se casó con una prostituta ni dada la prostitución, o él no lo sabía. Y luego ya más adelante tiene esta situación ¿cómo se llama? De infidelidad, se le presenta esta situación de infidelidad y entonces él ya como en retrospectiva, él interpreta que Dios le había pedido o que Dios había permitido esta infidelidad dentro de su matrimonio para dar este mensaje al pueblo de Israel, ¿no? Entonces esa sería otra posibilidad, que es una tardía interpretación de su matrimonio. No se da cuenta que es una mujer adúltera, sino hasta después de que ya nacieron sus hijos y hasta que la descubre, ¿no? Bueno, esa es otra posibilidad. Después, y la otra posibilidad es que sí se hayan casado, que sí haya habido un verdadero matrimonio. Ahora, si sí se da la posibilidad de que se hayan casado, que sí se haya casado con esta mujer dada a la prostitución, entonces hay otra serie de preguntas. Por ejemplo, si la mujer del capítulo primero es la misma que la mujer del capítulo tercero, ¿no? Dice aquí que en la página 95 dice, según algunos autores es cuestión de dos mujeres. Esa es otra posibilidad de interpretación. No es una sola mujer, sino son dos mujeres. Una moabita de Diblatayim, o hija de Diblatayim, y otra que era una prostituta, ¿no? Entonces a lo mejor la primera no era prostituta y la segunda sí era una prostituta. Esa es una posibilidad. Para otros comentadores, la mujer del capítulo 1 sí, no es una prostituta y la del capítulo sí, esa sí es una prostituta. Otros autores piensan que se trata de un duplicado. ¿Qué significa que un duplicado? Que es el mismo hecho o el mismo acontecimiento narrado de dos maneras diferentes, ¿no? Una en tercera persona y una en primera persona, pero que a final de cuentas los dos textos están hablando del mismo hecho, del mismo acontecimiento. Eso se conoce entonces como duplicado, ¿no? Entonces podría ser un duplicado, es otra posibilidad. También puede ser un duplicado que el mismo hecho es narrado de dos maneras diferentes, una en primera persona y otra en tercera persona. Y luego tenemos y finalmente dice, otros exégetas opinan que la mujer del capítulo 1 es la misma que la del capítulo 3. Hay otros que sí dicen que es la misma mujer. Y que Gomer, mujer de prostituciones, abandona a su esposo, pero después de un tiempo y por mandato de Yahvé, Oseas vuelve a llamar a Gomer, a quien ama todavía, pero la prueba un tiempo. Esta última interpretación parece ser la más verosímil y la que mejor cumple con el simbolismo religioso. Bueno, el autor se decanta por esta última posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Entonces sí, la mujer del capítulo 1 es la misma mujer que la del capítulo 3. Y bueno, pues más bien tenemos una serie de infidelidades, no una sola infidelidad, sino que una serie de diferentes infidelidades. La primera, bueno, pues cuando la rescata, la lleva al desierto y luego después, ya que la tiene, la recupera, después tiene otra infidelidad, después, en donde tiene que pagar un rescate por ella, ¿verdad? Para comprarla y la pone a prueba, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, parece que cumple más porque, bueno, cumple más, digamos, con la finalidad del propósito. El propósito que era demostrar la infidelidad y el adulterio del pueblo de Israel. Entonces, si nos parece muy exagerado que ya después de varias prostituciones todavía se sigue prostituyendo, pues precisamente es el punto que quiere atacar el profeta, ¿verdad? Él lo que quiere denunciar es las continuadas prostituciones, las continuadas infidelidades, idolatrías que practicaba su pueblo. Entonces, digamos que esta última podría ser la más verosímil, ¿no? Bien, hasta aquí
¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ahora sí, me gustaría escucharlos y ver qué es lo que piensan aquí de este relato y de estas opiniones. A ver, ¿quién dice yo? Sí, Ángeles. Adelante, Ángeles. No te escucho, Ángeles. No sé si los demás la escuchan, yo no la escucho. No, tampoco la escuchamos nosotros. Bueno, a ver quién más. A ver si mientras ahorita puede hablar Ángeles. ¿Quién más? Yo creo que, A ver, Linda, adelante, Linda. yo creo que todos podríamos ser este, Gomer, ¿verdad? No, nos prostituimos con otros dioses, no necesariamente, pero tenemos a veces una fe vacía, una fe muerta, y vamos al mundo creyendo que ahí está la felicidad, o que ahí vamos a encontrar la felicidad. Por ejemplo, yo pues me identifico con Gomer y bueno, también veo la paciencia que Dios nos tiene y nos dice, llega un momento donde también yo creo que Dios nos va a decir, ya hasta aquí te tuve paciencia, ¿verdad? Ya fue mucho ya fue mucha prostitución, pero definitivamente no es, el juicio de él es muy distinto al de nosotros, porque a nosotros nos cuesta perdonar una ofensa, nos cuesta perdonar hasta una mala cara o así cosas muy, muy cotidianas. Y se me hace hasta cierto punto así como muy tonto ver que lo engañan y otra vez, creo que en el juicio humano, pues eso no cabe en la cabeza de que te engañen y tengas que estar perdonando y perdonando y perdonando. Pero pues Dios es Dios y nosotros, este, somos, pues somos muy distintos. Eso, pues a mí me cuesta como entender o no sé si es de admirar, pero todo el mundo dijera que ese es ser tonto, estar perdonando a una mujer que engaña al hombre una y otra vez. Sí, Pero bueno, es una representación, ¿verdad?, del pueblo, de Dios hacia él, y realmente es lo que pasa ahorita, lo que hacemos. así Entonces, es. pues qué bueno que sea el misericordioso y que no tenga nuestro juicio, porque si se tratara de nuestro juicio, pues ya no tendríamos perdón desde hace muchas, ¿no? Sí, así es. Sí es correcto. La idolatría no únicamente es ir a adorar otros dioses. La idolatría, pues, se puede presentar de diferentes maneras, ¿verdad? Ahorita la idolatría puede ser el trabajo, puede ser el entretenimiento, puede ser las comodidades, puede ser muchas cosas, ¿no? La sexualidad, hay muchas cosas que se pueden convertir en idolatría. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Entonces, tenemos que estar atentos porque a lo mejor podemos decir, bueno, yo no adoro otros dioses, yo no voy, pero no, o sea, a lo mejor no directamente o no físicamente, pero qué importancia le damos a nuestro aspecto físico, a nuestra vanidad, a las redes sociales, qué aspecto le damos a lo que los demás piensan de nosotros, qué importancia le damos a, no sé, a tantas cosas, ¿no? Que no deberían de ser tan importantes. Sin embargo, nosotros pues le levantamos ese trono y los hacemos un ídolo, aunque no lo son, pero los hacemos ídolos. Entonces sí es bueno el punto, porque ahí nos ayuda a reflexionar cuántas veces hemos ido en pos de estos ídolos, quitándole a Dios el lugar que le corresponde, ¿verdad? Que es el primer lugar, es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios sobre todas las cosas, ahí ya caemos en idolatría. Muy bien. Martín, ibas a comentar algo.
No, pues era lo que comentaba. Yo creo que lo dijo ella mejor, Sí, bueno, sí, o lo dije. la idolatría. Este, pues sí, nos podemos identificar con Gomer también. A veces uno dice, híjole, este pueblo de Israel, qué cabeza dura, cómo caía y se le perdonaba y se le perdonaba y se le perdonaba. Y cuando vemos nuestra propia historia, pues vemos que es un reflejo, ¿no? Cuántas veces nos confesamos y nos confesamos y nos confesamos y Dios nos perdona y nos perdona y nos perdona. Entonces, pues nosotros también podemos caer en esta situación de idolatría y de perdón, pero volver otra vez a caer en pecado. Entonces, eh, yo creo que eso es un reflejo también de nuestra propia existencia, nuestra propia vida espiritual, ¿no? De nuestras caídas. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser autocríticos y vernos reflejados, ¿no? Porque desde fuera sería muy fácil decir, no, pues esa prostituta, ya desde un principio se sabía que estaba dada la prostitución y no, pues qué mal que le puso el cuerno al marido, etcétera, ¿no? Pero si vemos nuestras actitudes, pues son muy similares, ¿no? La frecuencia, la cantidad de veces que caemos en este tipo de situaciones, pues a lo mejor le ganamos a Gomer, ¿no? En prostituciones, en idolatrías, en cuestiones que vamos dejando a Dios fuera de nuestra vida y que no le damos la importancia que debería de tener, ¿no?